Déjame te cuento de mi amigo que, para guardar en el anonimato, porque es una persona real, y esta conversación que tuve con él fue una conversación real que tuve ya hace algunos años, que por nombre le pondremos por hoy Despistado. Mi amigo Despistado se congrega en una congregación en Toronto que es de muy buena doctrina, muy sana doctrina, de las pocas que hay en Toronto. Tiene una biblioteca de libros puritanos muy grande, de muy sana doctrina. Con frecuencia va a eventos cristianos, escucha a los mejores predicadores en la web. Es una persona muy extrovertida, que le cae bien a todo el mundo. Pero en el tiempo en el que tuvimos esta conversación, a mi parecer, yo creo que él tenía un caminar muy despistado de su vida cristiana. Estaba parado en un lugar donde no me gustaría que ninguno de nosotros estuviera parado. El argumento de Despistado en nuestra conversación es que le estaba costando trabajo amar a su iglesia local. Y claro, no lo decía con esas palabras, pero esa era la esencia de lo que estaba pasando cuando me comentaba, por ejemplo, que no iba a un grupo pequeño entre semana, que no asistía con regularidad a los eventos de su iglesia, que no servía de forma formal y comprometida en un ministerio de su iglesia, así como también desconocía la agenda futura de su iglesia a corto plazo. Debido a que las cosas se veían tan mal, como él me las comentaba, se me hizo fácil hacerle la pregunta: ¿y por qué no te cambias de iglesia? A lo que él me contestó: no, porque ¿dónde voy a encontrar una iglesia donde se predique tan sano como aquí? Cosa curiosa, porque esa respuesta, cierto o no, suena muy espiritual, muy espiritual, muy adecuada. Pero ¿cuál es el problema con ese tipo de respuesta que suena muy bien, muy espiritual? El problema es que cuando Cristo habló de la forma de identificar a un discípulo suyo, nunca dijo que lo identificarías porque escucha muy buenas predicaciones, o porque se congrega en una iglesia muy sana de la ciudad, o porque tiene una biblioteca muy grande puritana, o porque escucha a los mejores predicadores de la web. Eso no dijo Cristo. La marca que Cristo dejó para identificar a los suyos es si estos se congregan o no en una iglesia local que les da el contexto de poder relacionarse con otros creyentes e intimar y profundizar en las relaciones en sus vidas de forma mutua, motivados por el amor que hay entre ellos, de forma que si alguien que no es de la congregación pisa el suelo de esa congregación y que no es creyente, aún creyentes, y al ver las interacciones de ese grupo de creyentes, llega a la conclusión, basada en el testimonio que le están dando ellos y que él percibe de la iglesia, que ellos son discípulos de Jesús, por el amor que se tienen los unos por los otros. Esa es la marca, iglesia, y es bíblica, y no hay nada más bíblico que esa marca. Si yo entiendo este principio básico, no importa cuán espiritual me siento, más bien, si yo no entiendo este principio básico, no importa cuán espiritual yo me siento, qué tan buenas sean mis respuestas como la que daba mi amigo, o si esté pensando en las misiones, o en la plantación de iglesias, o en la evangelización, entonces vivo un poco despistado del verdadero entendimiento de lo que significa vivir en el Espíritu, ya que Dios no me salvó para andar en el Espíritu como un llanero solitario. Él me llamó para andar en el Espíritu, reflejando su influencia y guianza dentro del contexto de una congregación de pecadores redimidos. Lo voy a volver a repetir: Dios me salvó no para estar como un llanero solitario, sino para congregarme con un grupo de personas que son pecadores, pero redimidos, e interactuar con ellos y mostrar el amor mutuo que Dios nos mostró. La semana pasada hablamos de cómo el andar de una persona determina si esta persona es o no es de Cristo, ¿recuerdan?
El apóstol Pablo en capítulo 6 de esta carta a los Gálatas nos quiere dar ejemplos prácticos para que entendamos cómo es que se ve la persona que anda bajo la influencia del Espíritu, que se llama cristiano. Ejemplos prácticos, iglesia. Capítulo 6 son puros ejemplos prácticos. Así que pongamos mucha atención, porque la expectativa de Pablo y de Dios en este libro es que querramos imitar esos ejemplos prácticos. El título de mi sermón es este y lo tienen en sus pantallas: Las marcas de una verdadera espiritualidad cristiana. Las marcas. Vamos a ver cuáles son. Versículo 1, capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Iglesia, nosotros no podemos obedecer este mandamiento que nos da Pablo si no formamos parte de una congregación. No podemos. Cuando alguien es espiritual, muestra su interés por las vidas y por los pecados de los demás. Cuando somos espirituales, amamos más a la persona de lo que odiamos su pecado. Cuando somos en verdad espirituales, vamos a amar más a la persona, al hermano que se congrega con nosotros, de lo que odiamos su pecado. El fruto que Pablo quiere que demuestres si es que eres espiritual es el fruto que refleja el amor en mansedumbre. ¿Recuerdan la semana pasada? Vimos el fruto del Espíritu y tiene varios aspectos que son lo mismo, al final es una muestra de amor. Y aquí Pablo quiere empezar a desmenuzar cómo en aplicación podemos llevar este fruto del que está hablando, que debería demostrar un hijo de Dios, y es la mansedumbre. Pablo quiere que en este espíritu de mansedumbre recordemos unos a otros cuando somos tentados, que tal vez no son tan evidentes a veces esos pecados, pero que no estamos exentos a nosotros caer. Él quiere que recordemos al hermano en su pecado, pero al mismo tiempo que recordemos que nosotros también podemos ser tentados de otras formas, tal vez no necesariamente de ese mismo pecado, y que a la luz de ese sentir, de recordar eso, querramos restaurar al hermano en un espíritu de mansedumbre, poniéndonos al mismo nivel. Pablo quiere que seamos como Jesús, quien no tenía ninguna prisa de apedrear a una mujer y destruirla, a una adúltera. Más bien su preocupación era por la restauración de su alma, mostrándole así un espíritu compasivo, de mansedumbre y de amor. Tristemente, muchas de las veces no queremos vivir en ningún ministerio, no queremos servir en ningún ministerio. Pero cómo nos encanta el ministerio de la exhortación, ¿cierto? Identificando pecados en las vidas de los demás, pero sin ir más allá, buscando ayudarlos a salir del hoyo en el que cayeron, para restaurarlos, para profundizar en esa relación. Eso sí, cómo nos cuesta trabajo, ¿verdad? En resumen, cuando alguien peca, trátalo como a ti te gustaría que te hubieran tratado. Es lo que está diciendo Pablo. Trátalo de esa forma. Versículo 2, iglesia. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Todos tenemos cargas, ¿cierto? Todos tenemos cargas. Pablo está asumiendo ese hecho en la vida cristiana. Por eso lo dice. Lo que Pablo quiere dejar bien en claro es ayudarnos a no enfocarnos en nuestras propias cargas. Ese es el error. Ese es el error en el que todos caemos. Nos convertimos en las víctimas, en los pobrecitos. Pobre de mí. Él no quiere eso, iglesia. Ya que esa es la respuesta del hombre natural sin el Espíritu.
Eso es lo que puedes esperar de cualquier ser humano. El ensimismamiento, el yo. La respuesta de aquel que es espiritual es precisamente la que sus cargas de repente se convierten en segundo plano y pasan a primer plano las cargas de otros, de sus hermanos, de aquellos con los que se congrega domingo a domingo. Eso es lo que Cristo nos modeló, iglesia. Ese es el evangelio. Esa es la ley que deberíamos estar ansiosos en querer cumplir. No los 10 mandamientos de Moisés, con todo y que son buenos y que hay que buscar honrarlos. Muchos vienen a la iglesia por sentir la emoción del momento, ¿cierto? De ver milagros, de ver prodigios, de ver cosas sobrenaturales, sanación, aún hablar en lenguas. No que Dios no haga cosas sobrenaturales como sanar a un enfermo. No quiero menospreciar eso. Dios sigue obrando de forma poderosa que aún no podemos entender. Pero ¿sabes cuáles son los prodigios más sobrenaturales que verás en la iglesia que es guiada por el Espíritu de Dios? ¿Quieres saber cuáles son? Que verás el amor reflejado entre los cristianos, amándose los unos a los otros, llevando las cargas los unos de los otros. De eso no se habla mucho en las iglesias, ¿verdad? Como que suena más bonito y más espiritual hablar de que Dios sana y de atar demonios y cosas por el estilo. Esa es la ley que Dios quiere que nos enfoquemos, iglesia. No una ley de Moisés, como los Gálatas se querían enfocar. Versículo 3, iglesia, pongamos otra vez ojos en la Biblia. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Iglesia, cuando nos comparamos con los demás y menospreciamos a los demás por su pecado, entonces hemos caído en la soberbia de haber olvidado de dónde nos sacó Dios. Es cuando dejamos de enfocarnos en nuestro propio pecado y comenzamos a enfocarnos en el pecado de los demás, que comenzaremos a creer la mentira de pensar que somos algo delante de Dios, olvidando así que Dios nos salvó siendo nada. Siendo nada. Si hay alguien aquí que se considera que es salvo y no llegó a la conclusión cuando Dios lo salvó de que era nada, entonces déjame y te digo con todo el amor de mi corazón que seguramente tal vez no te ha amanecido. Aún no eres salvo. Porque cuando Dios te salva, te lleva a ese lugar, a esa conclusión. Y es la mejor conclusión a la que te puede llevar. Cuando ando en el Espíritu, entonces muestro mi espiritualidad reconociendo que necesité la gracia para salvación y que la sigo necesitando para santificación y transformación de mi alma. Cuando ando en la carne, se me olvida la gracia que me salvó. Y si es que soy salvo, para empezar, me engaño de creer que hay algo que soy por lo que Dios ha tenido que dar su vida en rescate por mi alma. Tal vez no lo digo con palabras, pero a veces mis hechos es lo que hablan. Miro a los demás con indiferencia, olvidándome así de sus cargas. ¿Por qué? Porque de repente el espíritu de superioridad se apoderó de mí. Y no hablo de un espíritu externo, hablo de mi corazón sucio, cochino. Versículo 4. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros. En este versículo, iglesia, Pablo está exhortando a los Gálatas y a nosotros a no vanagloriarnos. La vanagloria es contraria al fruto que el Espíritu da. El fruto que Él provoca de traer gozo y paz.
por lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y gozarnos por el trabajo que Dios está haciendo en el corazón de los demás. Es contraria. Pablo quiere que cuando me gloríe en Jesucristo, en su obra redentora, en lo que Él está haciendo en mi corazón, en cómo Él está virtiendo de su paz, de su amor, de su gozo, y cómo yo lo empiezo a reflejar en mi vida, reconociendo siempre a cada momento que vino de Él. Todo lo bueno viene de Dios. Que cuando vea una obra buena en mi vida, esto produzca humildad en mi persona, cuando entiendo que no vino de mí. No jactancia, sino humildad. Humildad porque Dios me salvó y no tenía que salvarme, y humildad porque ahora estoy empezando a ver frutos que antes no podía producir, pero que sé que no vinieron de mí. De eso está hablando Pablo aquí. Pablo nos está invitando a negar la comparación entre nosotros, ya que fue precisamente el pecado que provocó la caída, ¿recuerdan? El orgullo y la soberbia que tuvieron Adán y Eva de ser como Dios, sin darse cuenta, tontamente, que ellos ya eran como Dios, creados a su imagen y semejanza. Dios nos está pidiendo fomentar el fruto del Espíritu en nuestras vidas para parecernos más y más y más a Él cada día, iglesia. Él quiere que llevemos las cargas los unos de los otros, como dice el primer punto de mi sermón. Él quiere que abandone el espíritu de competitividad y me enfoque en el servicio a los demás, llevando sus cargas, las cargas de los miembros de la iglesia local, iglesia. Otra vez ojos en las Biblias, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Este versículo, iglesia, voy a confesar, me costó trabajo entenderlo. Además, no pude entenderlo, tuve que ir a fuentes, a indagar, a comentarios bíblicos para ver qué significa esto. ¿Por qué? Porque si ves el versículo 5, pareciera una contradicción de lo que ya ha dicho antes. Pareciera como si Pablo nos está pidiendo que llevemos las cargas de los demás, y después reflejando así el amor, y después nos está pidiendo que cada uno lleve su propia carga, como que no tiene sentido. El comentarista menciona en esta sección que hay dos tipos de palabras griegas, las cuales se están traduciendo como carga en nuestras Biblias, pero son dos palabras distintas. Que en la primera, que nos puede ayudar para saber el significado, es que la primera carga tiene que ver con cargas que no podemos llevar, que necesitamos ayuda, intervención, y que en la segunda, esta del versículo 5, tiene que ver con una carga del tipo como si fuera una mochila, que es algo que todos nosotros podemos llevar. Entonces, está haciendo una distinción de cargas. El comentarista menciona que en esta sección hay esos dos tipos de cargas. Por ejemplo, si soy casada y tengo 3 hijos, y el día de mañana muere mi marido, quien era mi principal proveedor, ese tipo de carga, iglesia, es el que nosotros como iglesia debemos de hacer nuestras cargas, de ayudar a la viuda, de ayudarla en la manutención por lo menos temprana, cuando pasa ese hecho, esa desgracia, y poder soportar esa carga, esa provisión que ahora ya no tiene a causa de la pérdida de su marido. Por ejemplo, si mi hermano, salió a trabajar y en el camino tuvo un accidente. Este hermano nuestro era el principal proveedor de la familia y ese accidente lo inhabilita para ahora poder llevar el pan a la mesa. ¿Cuál creen que es la responsabilidad de nosotros, iglesia? Querer llevar esa carga, demostrar el amor a esa familia. No te preocupes, que nosotros nos encargamos. De eso está hablando, iglesia. Pero la carga de la que habla versículo 5, que cada creyente tiene que llevar por sí mismo, es una carga muy parecida a la de la mochila que ya les decía. Cosas como por ejemplo el hermano que quiere poner una carga para ti en que le prestes dinero porque no tiene trabajo.
Cuando tú examinas la vida del hermano y te das cuenta que no está haciendo todo el esfuerzo suficiente, agotando sus recursos para encontrar trabajo. Ese es el tipo de cargas que Pablo dice que él tiene que llevar, que nosotros no le estamos ayudando si la queremos llevar junto con él. O cuando un hermano o hermana se la pasan pidiéndote tal vez prestado tu carro. A cada rato, préstame tu carro y préstame tu carro. Y tú dices, está bien, te lo presto, pero después ves sus vidas y te das cuenta que se van aquí, se van allá, comen aquí, comen allá, se la pasan bien, vamos, con cosas que no necesitan. Y uno piensa, bueno, yo creo que si hubieran juntado todo ese dinero de la vida que se dan, tal vez ya les hubiera alcanzado para comprarse un carro. Pues no hay necesidad de que yo les prestara mi carro y me prohibiera de ese valor por algo que ellos podían llevar su propia carga. De eso está hablando Pablo, iglesia. No de dejar de ser generosos, sino de ser sabios en nuestra generosidad. Esta interpretación tiene sentido y la adopto y la comparto con ustedes, ya que de otra forma, lejos de fomentar el fruto del Espíritu en los corazones de la iglesia local, estaríamos fomentando la obra de la carne que es contraria al Espíritu. Pablo quiere que seamos sabios en donde ponemos nuestros ojos para llevar las cargas y no nada más por no saber qué decir o no saber decir que no, o por querernos ver muy espirituales estemos cargando las mochilas de los demás. Eso no quiere Pablo, iglesia. Amén. Versículos 6 al 8 vamos a leer. Perdón. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne sembrará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Iglesia, tengo una pregunta. ¿Qué tan a menudo pensamos en bendecir a aquellos que nos bendicen? Muchas veces nos engañamos y pensamos que somos nosotros los que necesitamos siempre, ¿cierto? Somos nosotros los que necesitamos la bendición. Los demás seguramente están bien. Soy yo el que necesito en este momento. Siempre estamos en espera de que los demás vean la necesidad que tenemos. Esto se llega a convertir a veces, cuando no se detiene, cuando no se detecta, en un hábito que hacemos incluso a veces de manera inconsciente. Y por consiguiente ni siquiera pensamos en que ahora es mi turno de bendecir al otro, de bendecir al hermano, de bendecir a la hermana. Esta es muchas veces la tentación de caminar cristiano, iglesia. Que interpretamos la necesidad que tenemos de Dios, la cual debe ser diaria, y en eso demostrar nuestra humildad. La interpretamos en que ahora también tenemos una necesidad de las personas. Y le damos también esa aplicación. Yo dependo de ti, yo necesito de ti, tú me tienes que dar, tú me tienes que bendecir. No, esa no debería ser la aplicación hacia los hombres. La aplicación hacia los hombres debería ser la que Cristo nos modeló. De negar mis derechos, de negar mis prioridades, de negar mis preferencias por las de los demás. En el contexto Pablo aquí en los Gálatas, seguramente la congregación estaba menospreciando a los que predicaban la sana doctrina. Así que Pablo les quiere animar a no ser solamente consumidores de lo que les enseñan sus maestros. Por el contrario, ellos también den fruto de agradecimiento hacia esos pastores y maestros de las iglesias locales de la región de Galacia, en ver sus necesidades, más cuando ellos reciben esa enseñanza que les trajo vida. Este es el tipo de texto que me incomoda enseñar, iglesia, les quiero confesar, porque se trata de ustedes buscando compartir algo conmigo, por ejemplo, o con cualquiera de la iglesia como un Israel o cualquier otro de los que ha enseñado en esta iglesia, que han tenido la oportunidad de enseñar
y compartir y ministrar a sus vidas con enseñanza. Ni siquiera quiero hacer una lista de cosas que comúnmente suenan buenas en las personas, porque no quiero que piensen o interpreten que yo quiero que compartan esas cosas conmigo. Pero ustedes saben cuáles son. Yo no lo sé, pero ustedes sí. Pablo no tiene ningún problema en mencionar eso, pues sabe que el que enseña, cuando está alineado a la verdad, tiene muchísimo más valor que cualquier cosa buena que podamos compartir a los demás, iglesia. La verdad que trae vida, la verdad que aviva los corazones, que resucita a los muertos, que trae transformación genuina del carácter de Cristo en nuestros corazones. Pablo sabe que no hay nada más valioso que eso, por eso no tiene ningún problema en exhortar a la congregación a dar cosas buenas a los que fomentan eso en los corazones de los hombres. ¿Cuál sería tu respuesta si Pablo te pregunta si estás obedeciendo ese mandamiento? Si Pablo te pregunta cómo estás mostrando el fruto del Espíritu al darle cosas buenas a tu pastor, por ejemplo. Honestamente, ¿podrías decir que es algo en lo que te esfuerzas? Es más, ahí les va una explicación rápida, y créanme que no me gusta que me endulcen el oído los hombres. ¿Cuántas veces te has acercado a tu pastor o a otro pastor, no tengo que ser yo, decirle: pastor, me bendijo lo que dijiste hoy, me bendijo esta parte donde dijiste esto, gracias por esforzarte y preparar un mensaje entre semana para presentarlo el domingo? Otra vez, no estoy buscando que lo hagan, ni siquiera me gustaría que lo hicieran hoy para ponerlo en aplicación, porque me voy a sentir mal. Pero de veras, iglesia, de esa categoría estamos hablando. A veces eso es lo único que necesita el pastor para seguir siendo animado y ministrar a sus ovejas con contentamiento. Saber que hay un tipo de agradecimiento en ese sentido. Iglesia, por la gracia de Dios, el pastor de esta iglesia y su familia no le hace falta nada en cuanto a apoyo financiero. Por la gracia de Dios, hay otras iglesias que se han enfocado en eso desde el principio de la plantación. Ellos han llevado esa responsabilidad de dar sustento a los que dan enseñanza. Mi exhortación no es que me escuchen a mí, sino que escuchen las palabras de Pablo en la exhortación misma. Que cuando llegue ese día, iglesia vertical, cuando llegue ese día que nos retiren esas finanzas que no sabemos cuándo va a ser, y tampoco queremos que sea mucho. Hay iglesias que viven del apoyo extranjero por años. ¿Qué habla eso del testimonio de la iglesia aquí en México? Del amor que la iglesia tiene a la palabra y a los pastores. Creo que no habla muy bien. No queremos dar ese testimonio a aquellos que nos ayudaron a plantar esta iglesia. Así que mi exhortación es que Pablo no nos pueda reprender como a los Gálatas en un futuro, tal vez no muy lejano, iglesia. Versículos 7 y 8. Pablo habla de un tipo de siembra que produce en los corazones de aquellos que son espirituales. La actitud de sembrar que produce el Espíritu en los creyentes es siempre y será siempre la de bendecir a otros con cosas buenas que Dios nos da. Sin embargo, también nos recuerda que a Dios nadie lo engaña. Que no importa cuán espirituales seamos o sonemos, si lo único que estamos haciendo es atesorar bendiciones para nosotros mismos y ni siquiera nos pasa por la mente llevar las cargas de los demás o bendecir a los demás con algo bueno que nosotros tengamos, aún con la enseñanza misma, entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer tal vez que el Espíritu Santo de Dios no nos está controlando a nosotros. Y tarde o temprano no nos sorprenda que estemos rodeados de personas que sean como nosotros. Porque normalmente eso es lo que pasa. Cuando yo pienso sembrar un tipo de fruto en las personas, una semilla que no es sana, ¿qué creen? Y no es que crean la ley de la atracción, pero así pasa. Me empiezo a rodear de personas que son igual que yo. Y después esas personas que son igual que yo van a empezar a sembrar en mi corazón ese tipo de cosas. A Dios nadie lo engaña, iglesia.
¿Eso no traerá ningún tipo de bendición a nuestras vidas? Ni reflejará que hemos entendido que somos llamados a bendecir a los demás. Pablo lo reitera en versículo 8 cuando nos dice que los que siembran obras de la carne, eso también segarán. En otras palabras, los que están diciendo que si tu semilla que plantas en los corazones de los hombres no son de benignidad, sino de avaricia, de ensimismamiento, no te sorprendas cuando recibas lo mismo. No te sorprendas. Por el contrario, si tu andar es en el Espíritu y tu fruto es el que provoca el Espíritu en los corazones de los hombres, entonces ten la certeza de que cualquier semilla de amor que siembres en las personas dará un fruto a beneficio de ellos primero y también a beneficio tuyo. Verás el beneficio porque lo que has sembrado en los corazones de los hombres está alineado con la verdad. Y tendrás la certeza de que si no se refleja en esta vida, se reflejará en la vida eterna. No nos desesperemos de que no veamos el beneficio aquí, porque acuérdense que no se trata de nosotros, se trata de arriba, se trata de Dios. Y si va a haber un beneficio solo para salvación de esa persona, gloria a Dios, que para eso nos llamó Dios. Nos basta su gracia. El fruto del Espíritu es evidente y el de la carne también lo es. Pablo nos está recordando a no engañarnos en pensar que si recibimos el uno, cuando nos la pasamos sembrando el otro. Él quiere que lleguemos a conclusiones. ¿Cuál estoy sembrando? Eso soy. No puedo engañarme pensando de que ayudaré a un hermano en gran necesidad cuando no estoy esforzándome en ayudar en las pequeñas necesidades de la iglesia local, por ejemplo. No me puedo engañar de que iré a las misiones para amar al perdido cuando no me estoy esforzando a ir a un grupo de casa, por ejemplo, entre semana para ejercitar el amor a aquellos que Cristo ya amó. No me puedo engañar en creer que voy a entregar el evangelio puro y sin levadura a las naciones si ni siquiera vengo a los entrenamientos que ofrece la iglesia local para equiparnos con ese fin. No me puedo engañar de pensar que seré hospitalario con los de afuera cuando ni siquiera puedo serlo con los de aquí adentro. No me puedo engañar de que la iglesia me va a dar los recursos para llevar el evangelio o según el ministerio que me apasiona, cuando no me comprometo con los miembros de esta iglesia local. Muchos que tienen pasiones misioneras solo ven a la iglesia como un banco. Si ese eres tú, te quiero aclarar y te lo digo con todo el amor, que de aquí no va a salir ni un quinto para ti. Porque esta iglesia va a promover misiones o ministerios misioneros cuando vemos en la vida de esos miembros que tienen esa pasión y ese deseo, que hay amor aquí, con los miembros. Que nos va a doler que te vayas, que vamos a llorar el día que te tengamos que enviar a las misiones, porque eras de tanto valor, era un valor de tanto deseo, de tanto amor que había entre la relación entre iglesia. Fomentabas ese amor, nos recordabas a Cristo cada momento, que obviamente vas a ser el más adecuado y calificado a ser enviado, y al mismo tiempo es el que nos va a doler más que se vaya, ¿cierto? De eso se tratan las misiones, iglesia. No de nosotros inventarnos nuestro ministerio. Una verdadera espiritualidad cristiana se manifiesta en que obramos en consistencia al Espíritu que nos dio vida, como dice el segundo punto de mi sermón. ¿Eres consistente al llamado que Cristo hizo en tu vida? ¿O piensas que puedes ir por el mundo proclamando a Cristo con una agenda muy distinta a la de la iglesia local? Si ese es tu pensar, me duele decírtelo, pero te pareces mucho a mi amigo despistado del inicio de mi sermón. Versículos 9 y 10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. 9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Muchas de las veces, lo que nos dificulta que hagamos el bien como creyentes no es la acción de hacer el bien por hacer el bien,
sino más bien la acción de no ver a los demás hacerlo junto con nosotros. Eso es lo que nos cuesta. Algunas veces el Señor le dio la gracia a mi esposa de ir a visitar a una hermana a la cual nos enteramos que estaba en cama, que no se podía mover, que no tenía muchos cuidados en casa, y llegó a las noticias de la iglesia a la que pertenecíamos. Entonces pues decidimos ir a ver en qué podíamos servir, por lo menos un día a la semana, a esta hermana. Y otra vez, no es jactancia, Dios le dio la gracia a mi esposa, yo nada más la acompañaba, el cuidado que le tenía que dar a la persona que ni conocíamos, es más, ni siquiera sabíamos si era en realidad cristiana, pero se decía cristiana, era de darle un baño en su cama, era de limpiarle sus heces fecales, era de alimentarla, de darle masaje, porque obviamente estando en cama se empieza a atrofiar los músculos. Y les voy a decir, fue de mucho ánimo y Dios nos dio esa gracia, en particular a mi esposa. Yo solo la acompañaba. Y les voy a ser bien honesto, al pasar el tiempo empezó a venir ese sentimiento de mi esposa, decir, ¿y qué onda con los demás? ¿Qué onda con las demás hermanas que hablan muy espirituales y que se jactan de la muy sana doctrina? Y que oran seguro por nosotros, que estamos aquí ayudando por lo menos un día de la semana. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué ellas no? Y aunque obviamente nosotros nos enfocamos en hacerlo como para el Señor y no para los hombres, no deja de ser desanimante ver que los demás no se están poniendo la camiseta cristiana, que no tiene nada que ver con tener muy bien mis doctrinas en la cabeza. Tiene que ver con reflejar el fruto del amor y compasión por aquel que no, con el minusválido, por el débil, por el que lo necesita. Mi esposa lo hacía, como ya lo dije, y le fue dada la gracia y el gozo. Sin embargo, había desánimo a veces. Sabíamos que ella lo hacía para el Señor y no para el hombre, pero no dejaba de ser desanimante. Uno esperaría que aquellos que suenan muy espirituales quisieran entrar al rodeo en esa obra de amor. Pablo sabe que lo desanimante puede ser en ocasiones hacer el bien, y es eso. Puede ser que nos cansemos de ver que no hay otros, porque él sabe que es agotador. Hacer el bien es agotador, iglesia. No se nos viene natural. ¿Saben qué se nos viene natural? Estar en nuestro sillón con el control remoto en la mano y cambiando canales. Estar en mi hobby favorito. Hacer el bien no es natural. Y es natural cuando quiero obtener ventajas de ese bien, como muchas veces vemos en el mundo. Pablo sabe que es desanimante, es agotador. Él sabe que muchas de las veces nos cuesta trabajo ver el propósito de Dios en nuestras vidas, en tal obra de bondad que hagamos. Él lo sabe, iglesia. Él sabe que aunque tal vez los Gálatas se estaban olvidando de la buena obra, de cuidar de su enfermedad, que fue la que trajo como resultado que escucharan el Evangelio, ¿recuerdan? En la iglesia tenemos grupos de compasión, por ejemplo. Y pienso muchas de las veces que muchos que aquí preferirían salir a evangelizar los fines de semana, 2 horas o hasta 3 horas, y no tenerse que involucrar en ayudar a llevar las cargas de los que están siendo comprometidos en esos grupos de compasión. Ya que es más fácil entregar un tratado evangelístico y ganar un argumento que servir a los demás con comida, gastándome mi dinero. Eso es más fácil. Pero la voluntad de Dios es esa, iglesia, que tengamos buenas obras para compartir el Evangelio. Desde el principio de la plantación de esta iglesia, yo estaba muy consciente de esa necesidad de hacer el bien. Es por eso que desde el principio iniciaron esos grupos de compasión. La pregunta que yo te haría es: ¿cómo vas tú en tu cansancio? ¿Ya te cansaste? No te canses, dice Pablo, a su tiempo segarás. No te canses. O tal vez no te has cansado porque ni siquiera has empezado a trabajar. Comienza, involúcrate.
Pero pastor, yo ya tengo otro llamado. A mí el Señor me ha llamado a otro tipo de compasión. Qué bueno, qué bueno. Espero estés siendo bíblico y le estés dando prioridad a la compasión que se genera aquí en la iglesia. Porque Dios no te salvó como un llanero solitario. Te salvó para vivir en comunión dentro de un cuerpo y que te enfoques a la visión de ese cuerpo. Y después, si te sobra tiempo, haz más compasión, porque a eso eres llamado, a hacer el bien. Dios te llamó para vivir un cristianismo en comunidad. Se trata de avanzar el reino en comunidad, y con una visión que Dios le dio a la iglesia local en la que te congregas. No se trata de que formes tu propia agenda, del pensar que tu agenda es mejor que la de la iglesia local. Si piensas así, arrepiéntete, porque no es así como Dios diseñó a su cuerpo, que es la iglesia. Arrepiéntete. Y si tu pensar es que no te alineas a la agenda de la iglesia porque no es lo suficientemente sana para tu pensar, pues busca una iglesia que sea lo suficientemente sana y ahí sométete. Y si esa iglesia te dice que los planes misioneros o el propósito evangelístico o lo que sea de compasión que vayan a hacer no se va a alinear a lo que tú traes, tíralo a la basura lo que tú traes y enfócate en la iglesia y fortalece esa iglesia y sea un miembro fiel de esa iglesia, porque así vas a glorificar a Dios, no llevando tu propia agenda. Sé solidario. Muchos creyentes hoy en día deberían de comenzar a hacer menos y empezar más a someterse a su iglesia local. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? ¿Haz el bien sin mirar a quién? Pues esta frase no es bíblica. Pablo cierra esta sección con la misma exhortación de hacer el bien, que es de que si el fruto del Espíritu del que él habló está en tu vida, entonces vas a hacer el bien ¿a quién? Dice el versículo 10. Especialmente a los de la familia de la fe. ¿Qué está diciendo? ¿Que no hagas el bien a los que no son de la fe? No, pero sí está poniendo una prioridad. Y suena muy egoísta, ¿cierto? Pues ¿qué te crees? Si crees eso, entonces Dios es egoísta. Más bien yo diría que suena muy bíblico. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Y Dios en su sabiduría sabe que si no estás ejercitando hacer el bien en una comunidad que Él ya redimió, a la que Él ya perdonó, por la que Él ya dio su sangre, te engañas en pensar que vas a ir allá afuera a hacer el bien. Y vas a ser efectivo y sincero, auténtico. Dios sabe que va a ser más fácil amar al que ya conoce lo que es el amor y que tal vez algún día también te va a devolver un poco de ese amor que Dios le dio. Y entonces eso te va a ayudar para que la siguiente vez que mi esposa tenga que hacer una labor de ese tipo, y tal vez esta vez va a ser un incrédulo, ¿qué creen que va a pasar? Se va a acordar de cómo le trajo bendición la vez que lo hizo para un crédulo. Y se va a acordar de cómo le pudo hablar palabra a ese crédulo. Y cómo Dios puede usar ese mismo contexto para ahora hablarle a un incrédulo. Y que ese incrédulo venga a conocer el amor de Dios por medio de nuestras obras y de nuestras palabras, iglesia. Iglesia, los que somos espirituales hacemos el bien comenzando con los de la familia de la fe. ¿Cómo andamos en eso? ¿Es el hacer el bien en tu iglesia local tu prioridad? ¿Estás obedeciendo bien el versículo 10 de Gálatas? No hay principio o versículo bíblico que podamos obedecer, iglesia. La mayoría de los versículos del Antiguo Testamento que son principios a obedecer, adivinen qué, son para obedecerlos en comunidad. El cristiano que no se congrega no tiene idea de cuántos mandamientos de la nueva ley en Cristo está desobedeciendo. No tiene ni idea. No ha entendido el cristianismo. Tristemente muchos nos engañamos a nosotros mismos, como mi amigo despistado, y buscamos cosas tontas para no cumplir el amar a Dios y a nuestro prójimo en la iglesia local. Y en su lugar reemplazamos ese mandamiento de la ley de Cristo y lo cubrimos con cosas que se ven muy espirituales, como comprar muchos libros de sana doctrina,
como escuchar a los mejores predicadores del internet. Mi oración, iglesia, es que entendamos que el corazón de Cristo en este pasaje es que aquel que llevó nuestras cargas en un madero, muriendo por nuestros pecados para hacernos libres, para amar a los demás. Que esta motivación nos anime a querer llevar las cargas de los otros. Que el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos nos ayude a ser consistentes en nuestro obrar y nuestra fe diario. Que el bien más grande que Cristo trajo a mi vida, de remover la ira de Dios para Él recibirla, perdonarme de mis pecados, haberme dado arrepentimiento y fe para seguirle y amar a su cuerpo, que ese mismo bien sea recuerdo de la conformidad y la imagen de Cristo que debo estar buscando en mi vida día a día para reflejar a las personas el amor de Dios. Vivimos en una era donde todos son espirituales, donde hasta el ateo cree ser espiritual. Pero la verdad bíblica, iglesia, la espiritualidad bíblica es que si vivo en el Espíritu, nuestros corazones van a comenzar a vivir vidas que reflejan el fruto para amar y servir a los demás. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia y perseverar en ese tipo de espiritualidad. Vamos a orar, iglesia. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por su obra redentora. Gracias porque Él nos vino a mostrar lo que es el amor. Él mismo es amor. Gracias porque Él nos vino a mostrar la forma en la que demostramos el amor a otros, dando nuestras vidas por otros, dando nuestro tiempo por otros, nuestros recursos por otros, nuestros dones por otros, para la edificación del cuerpo, Señor. Padre, eso nos cuesta, reconocemos que nos cuesta, somos pecadores. Queremos buscar nuestra comodidad, queremos buscar lo que se nos hace fácil, queremos buscar lo que nos hace vernos bien, y no sacrificar en las cosas que no nos gustan, que no nos hacen ver bien, en donde no somos el centro. Perdónanos, Señor, cuando hemos caído en eso. Fomenta en nosotros un espíritu de humildad, un espíritu que refleja el fruto del Espíritu que tú dices que das a tus hijos cuando han puesto su fe y su esperanza en Cristo Jesús, Señor. Danos la gracia, Señor, que si estamos caminando como despistado, quítanos esa despistez en la que vivimos, Señor, y ayúdanos a caminar como cristianos, como Cristo tenía una expectativa de cuando redimió a los suyos, a hacer buenas obras, a llevar las cargas de los demás, a no desmayar. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.